Historia de la filosofía, por Franco Restaino. Volumen 4, 181, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 9. El pensamiento ético-político. Rawls y Nozick. Desarrollos de la ética. 1045. Nozick. Ni anarquía ni estatalismo. El estado mínimo. Nozick propone en forma lapidaria, en la introducción a Anarquía, Estado y Utopía, las premisas teóricas de las que parte su discurso filosófico y las conclusiones a las que llega. Nos parece útil mencionar estas breves afirmaciones suyas para después poder ilustrar de manera articulada su compleja teoría del estado mínimo y del título válido, Entitlement. Las premisas son las siguientes. Los individuos tienen derechos. Hay cosas que ninguna persona o ningún grupo de personas puede hacerles sin violar sus derechos. Estos derechos son tan fuertes y de tal alcance que suscitan el problema de qué pueden hacer el Estado y sus funcionarios si es que algo pueden hacer. ¿Qué espacio dejan al Estado los derechos de los individuos? Las conclusiones son las siguientes. Que un Estado mínimo, reducido estrictamente a las funciones de protección contra la fuerza, el hurto, el fraude de ejecución de los contratos, etc., está justificado. Que cualquier Estado más extenso violará el derecho de las personas a no estar obligadas a cumplir ciertas cosas, y está justificado. Y que el Estado mínimo es deseable además de justo. Estas conclusiones, observa Nozick, comportan dos implicaciones dignas de atención. El Estado no puede utilizar su aparato coercitivo con el objeto de hacer que algunos ciudadanos ayuden a otros, o para prohibir a la gente actividades para su propio bien o para su propia protección. Las implicaciones y las conclusiones, como se pueden ver, son claramente opuestas a las de Rawls, que había individuado en los miembros menos aventajados de la sociedad y en la mejora de sus condiciones el criterio fundamental, una vez garantizadas las libertades de base de cualquier actividad económica y social. Y, por lo tanto, el enriquecimiento de los individuos solamente podía ser admitido si, por ejemplo, a través de una fuerte carga impositiva, podía mejorar, aunque fuera en poco, la condición de los menos aventajados. De este tipo de preocupación, como veremos, no hay ningún rastro en el liberalismo individualístico de Nozick. Nozick parte de premisas individualísticas y por lo tanto debe tomar en seria consideración las afirmaciones de los anarquistas, según las cuales cualquier tipo de Estado, y por lo tanto también el mínimo, violaría los derechos de los individuos. A este propósito, su tesis contra los anarquistas es que el Estado surgiría de la anarquía tal como está representado por el estado de naturaleza de Locke, incluso si nadie tuviera intención o propósito de hacerlo nacer, mediante un proceso que no debe violar necesariamente los derechos de las personas. Por otra parte, sus conclusiones e implicaciones conexas contrastan con la realidad de hecho que no presenta en ningún lugar, y quizás tiempo, aquel estado mínimo por él teorizado. Su teoría, entonces, recurrirá a la tradición utopística, de la cual, como sostendrá en la última parte de la obra, se puede salvar la estructura del estado mínimo. Estas consideraciones, creemos, aclaran el significado, por otra parte, hermético, del título de la obra, en el cual el Estado se menciona en posición central e intermedia entre la anarquía y la utopía. La hipótesis teórica utilizada por Nozick para dar un fundamento a su concepción del estado mínimo parte del concepto tradicional, del filón contractualista de estado de naturaleza. En el caso de Nozick, la variante de tal concepto, utilizada explícitamente, es la propuesta por Locke, con la diferencia de que mientras Locke hace acabar el estado de naturaleza en un contrato que da origen al gobierno civil, Nozick rechaza la teoría del contrato, a la cual contrapone, como veremos, la de la mano invisible. La hipótesis teórica general, según Nozick, debería tener como fondo una filosofía moral. De esta, sin embargo, Nozick no se ocupa, al tratarse de una tarea que podría durar toda una vida. La aplaza para otro momento. Del mismo modo, Rawls había advertido repetidamente que la hipótesis de la oposición originaria era puramente abstracta y teórica, no histórica y realística,
También Nozick advierte repetidamente que el modelo de estado de naturaleza al cual se refiere no debe ser pensado como una realidad que se verifica en algún momento histórico. El modelo sirve para explicar el nacimiento de un estado mínimo, también teórico. Es útil para nuestros fines explicativos, por más que en realidad ningún estado ha nacido de este modelo. El carácter hipotético y puramente teórico del modelo, pues, no debe hacer rechazar este último, puesto que se aprende mucho advirtiendo el modo en que el estado podría haber nacido, aunque no haya nacido así. Del estado de naturaleza al estado mínimo, el paso no es inmediato y no sucede, decíamos, por contrato, sino que pasa a través de algunas fases que, por obra de la mano invisible, permiten llegar al estado mínimo sin violentar los derechos de los individuos. Dichas fases son la asociación privada de protección, la asociación dominante y el estado ultramínimo. Veamos ahora cómo funciona el modelo histórico teórico propuesto por Nozick. El punto de partida, como sabemos, es el estado de naturaleza como es definido y caracterizado por Locke. Los individuos, en aquella condición de anarquía natural, poseen una libertad perfecta de regular sus propias acciones, de disponer de bienes propios y de las propias personas sin tener que pedir permiso a nadie y sin tener que depender de la voluntad de nadie. Los límites, también naturales según Locke, de dicha libertad, consisten en el necesario respeto a los iguales derechos de los demás. Si se sobrepasan estos límites, cada cual tiene el derecho de defenderse a sí mismo contra los otros que hayan usurpado sus derechos, sea solicitando eventuales resarcimientos, sea castigando a los transgresores y poniéndolos en situación de no transgredir. Locke había señalado una serie de inconvenientes en esta situación de estado de naturaleza que hacía necesario un contrato que diera origen al estado civil. Nozick considera que los inconvenientes señalados por Locke no llevan necesariamente al contrato y al estado civil. Los inconvenientes tienen que ver con la defensa de los propios derechos frente a los otros individuos que los amenazan o los atacan, y con la punición de los transgresores. Nozick considera que dentro del estado de naturaleza, es decir, sin pasar directamente a la fase del gobierno civil, es posible hipotetizar remedios a estos inconvenientes. Es cierto, en efecto, que la aplicación privada y personal de los propios derechos, incluidos los derechos violados por una punición exagerada, lleva a disputas y a una serie sin fin de venganzas y de petición de indemnizaciones. Y no hay modos seguros de allanar tal disputa, de ponerle fin y de hacer que ambas partes sepan que ha terminado, puesto que en un estado de naturaleza una persona puede no tener el poder de hacer valer los propios derechos. Pero otros, observa Nozick, pueden unirse a él en su defensa, respondiendo a su llamada. Es decir, los individuos pueden reagruparse para defenderse juntos contra los transgresores. Grupos de individuos pueden formar asociaciones de mutua protección. Todos responderán a la llamada de cualquier miembro en su defensa o para hacer valer sus derechos. La unión hace la fuerza. De este modo nacen, sin violar los derechos de nadie, Nozick responde a las tesis anarquistas, aquellas que aquí son llamadas asociaciones protectoras. Las asociaciones protectoras presentan también inconvenientes, en particular ligados a la posibilidad de contrastes en su interior, cuando algunos de sus miembros afirman que otros miembros han violado sus derechos. En estos casos se plantea el problema de si es oportuno o necesario intervenir en la discusión o no. La no intervención llevaría a la crisis y al fin de la asociación protectora. Alguna forma de intervención, con procedimientos reconocidos y aceptados por todos los miembros, debe pues realizarse. Se crea así, en el interior de la asociación, una estructura articulada que prevé la presencia de algún organismo designado para dirimir las controversias en el interior de la asociación misma. Un ulterior problema que haré pasar a una fase sucesiva es el de la controversia entre miembros de la asociación y no miembros, los cuales pueden ser individuos independientes o miembros de otra asociación. Nozick propone diversas formas de solución de tal problema, que van desde la lucha entre las asociaciones protectoras existentes al acuerdo. Puesto que no es pensable el recurso a árbitros externos neutrales, la salida de dicha variedad de relaciones entre las diversas asociaciones no puede ser más que la constitución de una asociación protectora dominante, que hará respetar
en un territorio bastante amplio, las reglas en su interior para todos sus miembros. Reglas que se inclinan siempre a hacer respetar los derechos naturales de los individuos y a castigar a quien las viola. Estamos en la segunda fase, a la cual, según Nozick, se ha llegado no sobre la base de un contrato o de un proyecto, sino por diversas razones y no explicables más que recurriendo a la teoría de la mano invisible. Las explicaciones de ciertos fenómenos, basadas en la mano invisible, producen pues mayor comprensión que la explicación de que los fenómenos son causados por un proyecto objeto de las intenciones de la gente. Por eso no sorprende que sean más satisfactorios. El concepto de mano invisible equivale a una versión laica de la teoría de la providencia. Fue introducido por el gran filósofo y economista Adam Smith en La riqueza de las naciones de 1776, para explicar cómo los intereses económicos individuales se armonizaron manteniendo en pie la sociedad y no la demolieron en la ausencia de un proyecto común. Nozick hace un elenco de unas 15 teorías filosóficas, políticas, económicas, que de hecho, aún no diciéndolo, recurren a la teoría de la mano invisible. La asociación protectora dominante en un territorio específico tiene ya los requisitos del Estado mínimo. ¿Y cuáles son estos requisitos? Según la tradición que se remonta a Weber, observa Nozick, los requisitos de un Estado cualquiera deben contemplar por lo menos el monopolio de la utilización de la fuerza en un área geográfica, monopolio incompatible con la aplicación privada de los derechos. Según Nozick, este requisito no es una condición suficiente para que se pueda hablar de Estado, puesto que existen organizaciones, mafia, Ku Klux Klan y otras, que deberían llamarse Estado y en cambio no lo son. Nozick reconoce que formular condiciones suficientes para la existencia de un Estado se revela como una tarea difícil y confusa. De todos modos, se propone señalar estas condiciones. Las asociaciones protectoras garantizan la protección a sus miembros, como si hubieran pagado una póliza que da derecho a aquella protección. Las asociaciones protectoras tienen también el monopolio de la fuerza para garantizar aquella protección. Pero para que se pase la condición de Estado, es necesario por lo menos otra condición: el anuncio público de que serán castigados todos aquellos que serán descubiertos habiendo hecho uso de la fuerza sin permiso o autorización explícitos por parte de quien ha sido delegado para mandar en la asociación. Cuando se habrá realizado esta condición, se habrá llegado a aquello que Nozick llama Estado ultramínimo. Pero aún no estamos en el Estado mínimo. Nozick indica a continuación la diferencia entre Estado ultramínimo y Estado mínimo. El primero proporciona servicios de protección y de aplicación de los derechos solamente a quien compra sus pólizas de protección y de aplicación de sus derechos. El segundo equivale al Estado guardián nocturno. Extiende la protección y la aplicación de los derechos también a quien no ha pagado las pólizas. Esto es, funciona como un Estado redistributivo en cuanto obliga a algunos a pagar la protección de otros. Utilizando aún la terminología de las sociedades de seguros, Nozick precisa que en este sistema de Estado mínimo se dan a todos o a algunos, por ejemplo a los indigentes, bonos pagados con las tasas que se pueden utilizar solamente para la adquisición de una póliza de protección del Estado ultramínimo. El Estado mínimo, pues, utiliza las tasas de los individuos que compran las pólizas para la protección y la aplicación de los derechos naturales para garantizar también a quien no paga las tasas aquella protección y aquella aplicación de derechos. Aquí se para, según Nozick, la misión del Estado mínimo, a la cual se ha llegado sin ningún contrato originario o sucesivo. Es la misión del guardián nocturno, de la concepción liberal clásica, según la cual, en el área en la que posee el monopolio, públicamente anunciado y reconocido de la fuerza, el Estado garantiza a todos el mínimo de condiciones de respeto a la ley y de punición para quien la transgrede. Más allá de esta misión no se debe ir, porque en tal caso se superaría aquello que Nozick llama los vínculos colaterales a que el Estado está obligado. Son los vínculos que determinan la inviolabilidad de los individuos, los cuales pueden y deben ser considerados y tratados por el Estado como fines y no como medios. Así pues, el Estado mínimo, teorizado por Nozick, se aleja tanto del anarquismo del estado de naturaleza inicial
condición abstracta, obviamente, como del estatalismo dominante en la realidad actual, que constituye el verdadero destino de la crítica implícita en la teoría política de nuestro autor. El estatalismo es, en efecto, aquella praxis del Estado máximo. Se podría decir que no respeta los vínculos colaterales representados por los derechos inviolables y naturales de los individuos.